Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos en la Universidad Católica Andrés Bello, donde este miércoles fue presentada la edición de la ENCOVI 2023, esa encuesta nacional de condiciones de vida. Vamos a escuchar en palabras de Luis Pedro España, quien es uno de los investigadores de esta encuesta. Con respecto a la pobreza multidimensional, se ubicó en un 50%, pero si pudiésemos ahondar un poco en estas cifras de pobreza, ya el año pasado, en la ENCOVI anterior, se habían reducido los índices, pero hablaban de un aumento en la brecha. ¿Qué está ocurriendo actualmente en los hogares venezolanos? O sea, desde el punto de vista del ingreso, lo que tenemos es un estancamiento de la mejora. Eso significa que tenemos que hacer más cosas, digamos, no solamente desde el punto de vista económico, de generación de oportunidades y de crecimiento económico, sino que hay que hacer, digamos, del lado de la política social. Yo creo que en Venezuela ocurrieron transformaciones en la política económica a partir del año 2019 importantes. Pero digamos que desde el lado social no tenemos lo mismo, pues, ¿no? Todas estas políticas que al final presentábamos, que tiene que ver con generar incentivos para la inserción de la mujer en el mercado laboral, todo lo que tiene que ver con la construcción de sistemas de cuidado, tanto de niños como personas de la tercera edad, como de personas que tienen algún tipo de discapacidad, es lo que permite reducir las brechas para que la mujer ingrese en el mercado laboral. Nuestras mujeres no tienen una baja inserción laboral, no porque no quieran, sino porque no pueden. Y no pueden porque buena parte de sus responsabilidades vinculadas al hogar no les permiten ingresar. Las mujeres que trabajan más de 38 horas a la semana son las mujeres que logran sacar a sus hogares de la pobreza o por lo menos que mantenerlas de que no lo sean, pues, ¿no? Entonces eso es un ámbito de política pública muy importante. Y el otro ámbito de política pública muy importante tiene que ver con la escolaridad y sobre todo con la escolaridad de los jóvenes. Cuando se estudia más de 11 años, eso es un antídoto contra la pobreza. Por lo tanto, tenemos que mantener políticas para que nuestros jóvenes no abandonen la escuela antes de tiempo y que más bien tengan una inserción en la educación profesional. Cuando hablamos de educación profesional no estamos hablando de universidades ni mucho menos, sino lo que estamos hablando es de capacitación, digamos, laboral en cantidad de actividades. Todo esto también llama a recuperar muchas de las políticas públicas que tuvimos en el pasado que fueron exitosas en materia de cuidados, los centros de cuidado infantil, en materia de profesionalización, instituciones como el INSE. O sea, tenemos que recuperar la infraestructura, digamos, de prestación de servicios sociales si queremos hacer que la pobreza caiga por debajo del 50%. Bueno, eso tiene muchísimos factores. Uno de los factores es, por supuesto, la caída del financiamiento, o sea, del financiamiento público, también la desinstitucionalización del Estado, la pérdida, digamos, de algunas potencialidades que teníamos gracias a la descentralización, lo que fue el proceso de descentralización. O sea, son muchos factores. Yo creo que si alguna vez era necesario la reforma del Estado para generar servicios y bienes sociales que puedan recuperar a las familias venezolanas, es este momento. ¿Se mantiene entonces esa cifra del año pasado, del 50% que siguen Sí, en materia de pobreza multidimensional tenemos los mismos niveles del año pasado. Y en materia de pobreza por ingresos, ¿en cuánto se encuentra? En pobreza por ingreso igual, o sea, en pobreza extrema, también es más o menos la mitad de la población. Y digamos que lo que tenemos, lo que hemos visto como un proceso como de estabilización, pero creemos que hay mucho espacio para la mejora. De allí el enfoque este año de ENCOVI de generar propuestas, sobre todo en el área de política social, porque en materia, digamos, de desarrollo social, nosotros el crecimiento económico, por supuesto, que genera condiciones para superar los niveles de pobreza, pero lo que es necesario para que ese crecimiento económico tenga un rendimiento social mayor es implementar políticas sociales que logren reducir la desigualdad y las razones de la desigualdad, que tiene que ver con esto que hemos dicho, la participación en el mercado laboral, el mantenimiento de los jóvenes en la escuela, la profesionalización de la educación. ¿Qué factores llevan a este estancamiento? ¿Qué significa desde el punto de vista social este estancamiento en esos índices? Porque usted señalaba que han ocurrido algunas mejoras o se han tomado algunas políticas que han permitido esta mejora, sin embargo se ha estancado. ¿Qué significa esto y a dónde nos lleva? El estancamiento lo que significa es que no hay políticas públicas para reducción de la pobreza específicamente. Lo que tenemos es digamos,
han habido unos cambios de política pública que han mejorado la actividad económica y eso es lo que ha hecho que se ha reducido no solamente la pobreza de ingresos, sino también las mediciones, digamos, que consideran otros factores. Pero necesitamos una política social mucho más agresiva de la política social que tenemos. Hablaba sobre también transferencias y bonos que está otorgando el gobierno. Usted decía que se han incrementado de 2 y ahorita están hasta $11. También hablaba que entre los lugares pobres el ingreso era de $120 mensuales, un poco para conversar sobre eso. No, bueno, yo creo que la política de transferencias monetarias, o que conocemos como bonos, las proposiciones que tenemos es, en primer lugar, introducir componentes de progresividad. Componentes de progresividad significa diferenciar un poco entre los destinatarios, tratar de favorecer más a los hogares que tienen más dificultades, a los hogares que tienen mayor número de hijos. Para eso hace falta generar un padrón social, o sea, un sistema de información social que le permita al Estado hacer esas transferencias, digamos, un poco más a la medida. Hacer que estos bonos o estas transferencias monetarias sean más progresivas va a ayudar a aliviar digamos, la pobreza de ingresos fundamentalmente. De no tomarse correctivos con respecto a estos asuntos para mitigar un poco la pobreza, ¿podría hablarse de una pobreza crónica en Venezuela? A ver, lo que pasa es que no hay una sola variable, pues, ¿no? Uno diría, bueno, si el crecimiento económico continuara, por ejemplo, si tuviésemos unas tasas de crecimiento económico un poco mayor a las que tuvimos este año, inclusive a las que tuvimos el año 2021, por un efecto derrame, pues entonces por supuesto que se va a seguir reduciendo la pobreza. Pero yo creo que el reto de política pública es hacer que esa reducción sea mucho más rápida y que sea mucho más eficiente. Y por eso es que necesitamos algo más que crecimiento económico. La plataforma Patria y también el sistema Patria indicaba que los datos que se tenían que tener o podía servir como un sistema para tener información de todas las personas que necesitan una ayuda social. Pues ahorita no está cumpliendo esa función porque realmente se procesan preguntas de cuántos hijos tienes y todos esos datos que quizás ustedes utilizan. Estos datos son usados quizás para no hacer políticas públicas acertadas, sino políticas públicas que vayan con la política electoral o que no satisfagan a la población, sino vayan hacia otro. Nosotros no sabemos los detalles de la base de datos a partir de las cuales se generan las transferencias monetarias en Venezuela, eso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que hacen en otros países, pues, ¿no? Lo que hacen en otros países es que ese sistema de información que permite hacer transferencias monetarias en todos los países del mundo, en todos los países, digamos, fundamentalmente de la región, se hacen transferencias monetarias para aliviar la pobreza, se hacen en función de un sistema de información que permite no solamente saber qué hogares son elegibles para la transferencia, sino también el monto de la transferencia y la permanencia de la transferencia. Para eso hay que construir un sistema, digamos, de identificación social que nosotros desconocemos si existe, cómo existe, etcétera. Con respecto al tema migratorio, se habla de nuevos destinos para la migración como Estados Unidos y España. ¿Qué está ocurriendo con los destinos de Latinoamérica, que eran los mayores receptores de venezolanos en años anteriores? Bueno, esa pregunta yo preferiría que se la hicieran a la profesora Freites, que es la especialista, digamos, en esa área. Lo único que tendría que decir es un poco repetir lo que estuvo en la presentación, y es que hay una saturación de los destinos tradicionales, hay una apertura de destinos nuevos, pero lo que sí es cierto es que los tamaños de la migración en Venezuela no tienen nada que ver con lo que fueron los años, digamos, del 17 al 20 y no avisoramos nada en el futuro de que volvamos a tener otro impulso migratorio como el que tuvimos en esos años, digamos, donde al año salían 1 millón de venezolanos. O sea, no se está viendo en el horizonte que eso pueda volver a ocurrir. Ni siquiera en el panorama electoral de cara a la elección presidencial del 2024. Tampoco. O sea, no hay... O sea, no hay ningún indicio que reporte eso. Inclusive cuando se le pregunta, hay una parte del ENCOVI que se pregunta sobre las intenciones de emigrar, son realmente muy bajas. Profe, ¿y con respecto a la influenza mayores? O sea, ¿no son estos? Pero el perfil, esa pregunta de migración, yo preferiría que se las hicieran a la profesora Frey. Sobre los elementos de vulnerabilidad, usted hablaba de elementos de vulnerabilidad en los hogares venezolanos. ¿Cómo ha variado en estos últimos años eso? Porque usted hablaba de que ahora son los servicios el principal elemento de vulnerabilidad en los hogares, que ha hecho que se reduzcan otros, como por ejemplo el tema alimentación o el tema ingresos, que antes eran evidentemente los que punteaban y ahora pues el tema servicios está encabezando. Sí, los dos grandes dimensiones de la vulnerabilidad en Venezuela son, en primer lugar, los servicios y en segundo lugar, la protección. La salud,
y la protección. Bueno, el tema de los servicios públicos y de los tres principales, pues que es saneamiento, electricidad o energía y el servicio de agua fundamentalmente, bueno, eso... la provisión privada de eso es muy difícil, por eso es que independientemente del ingreso que usted tenga, pues eso nos ha hecho muy iguales entre todos los venezolanos, y eso es la principal causa de vulnerabilidad. Y en segundo lugar, la protección y la salud, el acceso a la salud, y ahí también hay que innovar mucho en materia de política social, en reforzar los sistemas de atención primaria, en todo un esquema que necesitamos de subsidios a los medicamentos, al acceso a los medicamentos. Por eso insistimos que revertir, o sea, nosotros no podemos quedar estancados en estas cifras que mostramos hoy en COVID si nosotros no hacemos unos cambios importantes en las políticas fundamentalmente. Como alimentación o ingresos, ¿es una mejoría en esos elementos o es que han empeorado otros temas como el de los servicios? No, la mejora, por ejemplo, la caída de la inseguridad alimentaria tiene que ver con lo que ha sido la recomposición del abastecimiento. O sea, ha mejorado el abastecimiento, ha crecido el ingreso de la familia producto del del crecimiento económico, pero creemos que eso evidentemente es insuficiente, pues, ¿no? Y que hay unos nudos críticos, ¿verdad?, de pobreza y desigualdad que solamente con crecimiento económico no lo vas a resolver. Con respecto al mercado laboral, hablaban de la tasa de población más baja, de población activa más baja que el resto de la región. ¿Cómo se está comportando el mercado laboral en Venezuela? Y también la cantidad de empleos quizás informales que están teniendo los venezolanos. La tasa de actividad incluye el empleo informal. O sea, cuando hablamos de la población económicamente activa, incluimos, que está ocupada, incluimos tanto el sector formal como el sector informal. La precariedad del mercado laboral es un tema, pero también la inserción en el mercado laboral es otro. Nosotros nos estábamos refiriendo a que la inserción en el mercado laboral es baja, y eso está relacionado con las oportunidades económicas, pues, ¿no? En la medida en que no haya crecimiento, que no haya inversión, que no haya diversificación, pues entonces la inserción va a seguir siendo baja. Pero además del tema económico, hay unas barreras a la inserción del mercado laboral que competen específicamente a las mujeres, y ese es el tema que nos preocupa, porque la inserción laboral de la mujer en el mercado laboral saca al hogar de la pobreza, con toda seguridad, y entonces de allí la necesidad de acompañar a la posible generación de oportunidades de empleo del lado económico, reducción de las barreras de acceso de la mujer al mercado laboral a través de las políticas sociales. Profe, tomando en consideración el elemento político que menciona la administración de Nicolás Maduro con respecto a las sanciones económicas impuestas al país, ¿esto tiene alguna influencia también en este déficit o en este porcentaje de pobreza en el país? Nosotros no medimos eso, no hay forma de correlacionar ciertas políticas que no están directamente relacionadas, sino muy indirectamente, pues, ¿no? Eso tiene que ver básicamente con crecimiento económico, y la ENCOVI es básicamente una encuesta social, pues, ¿no?